Podemos conectarnos. Esta es la última clase de este segundo curso. Qué bueno que ahí vamos. Sí, es el segundo, ¿verdad? Ya ni me recuerdo. Sí, nuestro segundo curso del año. Sí, Y pues gracias ahí por estar siempre con ese deseo de aprender. Hemos visto varias cosas en lo que tiene que ver con el curso de Entendiendo la Biblia. ¿Verdad? Hemos estado ahí trabajando, ¿verdad? En todo lo que es la exégesis. Yo creo que a través de lo que hemos visto, pues hemos tenido material, ahora herramientas que nos pueden ayudar a hacer un estudio más profundo de la palabra de Dios, a poder estudiar la Biblia de una manera, más allá de lo convencional o de lo normal, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, yo les animo, ¿verdad? Que puedan implementar lo que se está aprendiendo en sus estudios, ¿verdad? Cuando hacen un devocional, cuando van a compartir una clase, cuando van a dar una santa cena. Podría parecer, bueno, voy a hablar 5 minutos y tengo que estudiar tal vez horas, pero vale la pena porque el primer beneficiado es uno, a través de la transformación que la palabra de Dios hace a nuestras vidas. Entonces hemos hablado de cómo poder entender el texto, cómo poder observarlo desde diferentes aspectos, ¿verdad? Es como cuando uno va a un lugar hermoso, ¿no? ¿Verdad? Nosotros aquí en Guatemala tenemos el lago de Atitlán, ¿verdad? Ahí en Panajachel, en Sololá, es un lugar hermoso, es un lago precioso, con dos volcanes, con pueblos pintorescos alrededor. Pero obviamente es diferente para poder tener una visión correcta del lago, es importante verlo desde diferentes ángulos. Y es lo que nos permite la observación en el contexto literario, en el contexto gramatical, en el contexto histórico, ¿verdad? Es lo que nos permite ver el texto desde diferentes ángulos para poder comprenderlo mejor. En la última clase hablamos de la interpretación, cómo poder interpretar, cómo poder escribir una interpretación. Hablamos del sumario, cómo poder hacer un resumen de lo estudiado, cómo poder hacer un bosquejo, cómo poder diseñar o poder redactar más bien una idea central, ¿verdad? Una proposición central del texto para poder explicar. Entonces, hasta donde vamos, ustedes pueden tener, como les digo, todas las herramientas para poder interpretar. ¿Verdad? Hasta ahí vamos súper bien. Pero obviamente, el último paso, que es el que veremos hoy, es fundamental. Porque podemos haber hecho todo esto, pero si no lo llevamos a la práctica, si no lo llevamos al diario vivir, si no lo llevamos a la aplicación, pues definitivamente, pues todo esto que hemos estado aprendiendo, todo esto que hemos estado estudiando, no tiene una razón de ser, ¿verdad? Si no se trata solo de que nos sorprenda, no solo se trata de que nos impacte, sino cómo desafía nuestra vida y cómo podemos aplicar. Así que la clase de hoy, vamos a ver en la última clase de este curso, la clase número 7, vamos a ver la aplicación. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación. Así que acompáñenme a orar y vamos a ir a esta última clase que es bastante corta a comparación de la última, pero vamos a ver este tema muy importante. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de haber estado, ¿verdad? Durante todas estas semanas aprendiendo sobre la exégesis, sobre el entendimiento de la palabra. Gracias, Señor. Personalmente yo te agradezco porque a mí me ha ayudado a poder repasar, me ha ayudado a poder volver a revisar todos estos conceptos, todas estas técnicas, todas estas herramientas. Padre, en lo personal me ha ayudado mucho. Yo espero también, Señor, pues que ha sido de utilidad para mis hermanos que están en el curso
y que pueda ayudarlos de aquí en adelante a seguir creciendo en esta área, a seguir aprendiendo en esta área. Yo quiero pedirte, Padre, que tú puedas estar con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos la última clase y queremos pedirte que nos acompañes, que puedas ayudarnos para poder entender este tema de la aplicación, para poder comprenderlo de una manera fácil y sobre todo, pues que lo podamos aplicar también en nuestros estudios bíblicos. Gracias te damos por mis hermanos, gracias te doy por mis hermanos y te pido que estés con nosotros, con los que hoy están aquí en la clase y con los que la verán después. Y oramos en Jesús. Amén. Y gracias, hermanos. Pues vamos a ir a la aplicación. Este es el tema del día de hoy. Captar realmente la palabra de Dios significa que no solo entendemos su significado, sino que damos también el paso final y lo aplicamos a nuestra vida. Y eso es realmente el poder de la palabra de Dios, el cómo lo podemos llevar a nuestra vida, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cuando lo comprendemos y lo entendemos, ¿verdad? Entonces, captar la palabra de Dios no solo es entender su significado. Ahí podemos quedarnos sin el paso final. Es como nadar un montón, ¿verdad? De metros y no llegar a la orilla. Porque al final del día, en el día a día, en cómo lo aplicamos a nuestro diario vivir, pues tiene que ver mucho y es lo fundamental en cuanto al estudio bíblico. Dice en Juan 14:21, aquí Jesús pregunta, ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Y luego dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y Jesús habla de que una evidencia del amor, ¿verdad? De que le amamos, es que nos apoderamos, ¿verdad? De los mandamientos del Señor, los tomamos como nuestros, ¿verdad? Los hacemos nuestros, los amamos, ¿verdad? Con todo el corazón y los obedecemos, los aplicamos, ¿verdad? Y esto es, pues, obviamente fundamental en nuestro estudio bíblico, en nuestro entendimiento bíblico, el poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No podemos, hermano, aplicar los textos de la Biblia sin saber lo que significa. O sea, no puedo aplicar algo si no lo entiendo. Ah, puede que pase, ¿verdad? Por el azar, pero realmente en la mayoría de los casos, en el 99% de las veces, no puedo aplicar algo que no entiendo, que no comprendo su significado. Entonces yo necesito, ¿verdad?, entender su significado. Sin embargo, sí puedo conocer su sentido o su significado sin aplicarlo. Yo creo que al final del día es peor, ¿verdad? Es malo no entender la Biblia, pero es peor entenderla y no aplicarla. Es pésimo, ¿verdad? Ser un ignorante. Es malísimo para nosotros. Ayer estudiábamos en la iglesia, ¿verdad? Las consecuencias de la ignorancia son muy graves, pero igual o peor de grave es entender, comprender el significado de la palabra de Dios, pero no ponerlo en práctica, no poder aplicarlo. Entonces es fundamental este último punto que hoy veremos, que es la aplicación. Significado y aplicación son fundamentales. Cuando uno estudia libros de hermenéutica y cuando uno estudia libros de predicación también, de homilética, cuando uno estudia libros de exégesis, pues obviamente ponen un gran énfasis en el entendimiento de la palabra de Dios y es correcto, pues obviamente llevamos 6 de las 7 clases hablando de eso. Pero creo yo que si no se le da el valor al último paso, que es la aplicación, cómo lo aterrizo a mi vida, pues me puedo quedar en el cielo, ¿verdad? Ahí nubilando, ¿no? Maravillado del texto, impactado de la escritura, pero no
llevarlo a la práctica, ¿no? Como cuando los discípulos en la ascensión de Cristo miraban al cielo y se quedaban viendo al cielo y los ángeles les dicen, bueno, dejen de mirar al cielo y sigan adelante con lo que les toca, ¿no? Entonces, obviamente a mí me maravilla la palabra de Dios, me impacta, estoy leyendo junto con muchos hermanos de Guatemala, Segunda de Crónicas, y me ha encantado el libro, de verdad que me ha encantado muchísimo Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Si yo no lo puedo aplicar a mi vida, pues solo será conocimiento, pero no transformación. Así que significado y aplicación. Creo que nuestras iglesias hace 30 años eran muy ignorantes, pero lo poco que sabían lo aplicaban. Hoy, 30 años después, sabemos muchas cosas. Conocemos mucho mejor nuestras Biblias, pero tal vez no estamos aplicando lo que sabemos. No estamos aplicando lo que Dios nos ha revelado. Y es ahí donde quedamos en deuda con nuestro Señor. Significado y aplicación, queridos hermanos. Es fundamental esto en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver, primero voy a enlistar los pasos y luego los vamos a ir viendo uno por uno, los pasos para la aplicación. Paso número 1, entender el texto en su contexto, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, ya lo hemos estudiado. Esto es, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? Ustedes en su idea central, en su proposición central, pues ya tienen esta parte. Esto ya lo hicieron. El paso 1. Ya entienden el texto. Ya lo comprenden en su contexto. Paso número 2. Ahora que lo comprendemos, hay que medir la anchura del río que hay que cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿En qué cosas congeniamos y en qué cosas no? ¿Cuál es la separación que puede existir entre ellos y nosotros? ¿Cómo podemos, verdad? Hoy dos culturas totalmente diferentes, ¿cómo podemos solventar, solucionar esta gran diferencia? Y eso es el paso número 3, cruzar el puente de los principios. ¿Cuáles son los principios o cuál es el principio teológico que encontramos en el texto? Este paso 3, pues lo veremos, es muy importante, porque cuando nosotros medimos la anchura del río y podemos ver las diferencias que tenemos entre los receptores bíblicos y nosotros, pues es ahora donde nosotros podemos evaluar qué principios subyacentes encontramos en el texto que podemos trasladar hacia nosotros. Podemos como traer a nosotros. Ya lo veremos más despacio. Y número 4, entender el texto ahora en nuestro contexto. ¿Cómo deberían los cristianos de hoy aplicar el principio teológico o principios teológicos en sus vidas? Hay un debate que tienen los teólogos, ¿verdad? Desde hace varios años, y es que muchas iglesias tienen, incluyendo nosotros, la idea, ¿verdad? De la meta, o hemos tenido la meta de restaurar la iglesia del primer siglo en nuestras vidas. Y obviamente era algo que nosotros escuchábamos mucho en los inicios de la iglesia, ¿verdad? Restaurar la iglesia del primer siglo, ¿verdad? En nuestros días. Y eso era como una de las banderas de nuestra iglesia. El debate es que algunos dicen que se puede y otros dicen que es imposible, que no se puede, que no es posible restaurar completamente la iglesia del primer siglo en nuestros días, que fue una iglesia única, que fue una etapa única, que fue una época única y que no la podemos restaurar en nuestras vidas. Yo estoy ya más del lado de ellos. Creo que al entender el contexto de ese primer siglo y entender
y nuestro contexto hoy en día, creo que no se puede restaurar. Es algo imposible, pero sí podemos cruzar el puente, restaurando o entendiendo cuáles son los principios teológicos que sí podemos traer a nuestro contexto y que sí podemos traer a nuestro contexto. Un ejemplo, restauremos la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo solamente en Jerusalén pasó porque solamente en Jerusalén sucedió. Los hermanos vendieron todas sus posesiones y las llevaron a los pies de los apóstoles. Fue algo que sucedió una sola vez en un contexto específico, que quienes lo han querido repetir han causado grandes dolores, ¿verdad? A sus congregaciones o a sus grupos, a tal grado pues que se han vuelto grupos sectarios. Entonces eso fue algo que sucedió en una época única, pero que no podemos hoy nosotros pensar que lo podemos hacer hoy en día. Pero sí hay principios, como el del sacrificio, el de la generosidad, el de buscar ayudar a los más necesitados. Esos principios sí los podemos traer. Entonces, vamos a ver lo primero. Entendamos el texto en su contexto, ¿verdad? Resumiendo la situación original, el contexto histórico y el contexto cultural, ¿verdad? Es algo que nosotros, pues obviamente, ya hemos visto. Permítame un segundo. Gracias. Un ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos pasos. Entonces, bueno, esta escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien de ustedes escogió este texto entre sus textos para poder estudiar en Filipenses? ¿Alguien lo escogió? Yo no. No, ok, perfecto. Bueno, entonces esta escritura es muy famosa, ¿verdad? En este pasaje, en concreto, Pablo le dice a los filipenses que había aprendido a contentarse en una serie de dificultades o de difíciles circunstancias económicas y de sufrimiento por medio de Cristo que le fortalecía. El contexto inmediato, el contexto real de la escritura, tiene que ver con situaciones financieras, con economía. Pablo dice en el contexto, yo sé vivir, he aprendido el secreto, ¿ah? de estar feliz, de contentarme. He aprendido el secreto de vivir en abundancia cuando hay abundancia, pero también de vivir en escasez. He aprendido el secreto. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué está diciendo él? Está diciendo, cuando hay situaciones económicas difíciles, donde hay que apretarse, donde hay escasez, donde hay sufrimiento, he aprendido a adaptarme a esas etapas en Cristo, ¿verdad? En Cristo. He aprendido a sufrir, pero también cuando he tenido en abundancia, cuando Dios me ha bendecido, también he aprendido. Entonces el contexto es economía. Pero hoy vemos ejemplos como este, ¿verdad? Estos tenis de un basquetbolista, ¿verdad? Que dice yo todo lo puedo, ¿no? Yo puedo hacer todo, ¿no? En Cristo Jesús. Está usando la misma escritura de Filipenses 4:13. Entonces, ¿cuál es su contexto? Su contexto es yo puedo ganar cualquier partido. Yo puedo ir 20, 30 puntos abajo, pero yo todo lo puedo en Cristo y puedo ganar el partido. Puedo ganar los puntos, ¿sí? Y si ganamos es porque Cristo nos fortaleció. Ese es como estos deportistas, porque él no es el único, sino también lo he visto en cinturones de boxeo, ¿verdad? En tatuajes de futbolistas, pero no están pensando en una situación financiera, sino están pensando en ganar.
Entonces, ¿qué vemos? Una mala aplicación del texto, porque no han entendido, ¿verdad? El texto en su contexto. Pero esta escritura, ¿a quién se le debe de enseñar? ¿A quién se le debe de leer? A ese hermano que viene y te dice, mira, estoy pasando una situación económica difícil, estoy apretado, no sé qué hacer, estoy angustiado, no me siento bien, estoy frustrado, estoy preocupado. Y a este hermano, ¿verdad? Salvando lo que tenga que aprender, ¿verdad? De malas decisiones o lo que sea, pues se le dice, mira lo que dice esta escritura. Pablo pasó tiempos difíciles en su vida, tiempos donde vivió y está pasando lo que tú estás pasando, escasez, la pobreza, dificultades, pero él aprendió a vivir y Cristo lo fortaleció en ese momento tan difícil. Entonces, el entender la Biblia en su contexto nos permite poder aplicarlo de una manera correcta, poder darle la aplicación correcta, no la aplicación que generalmente se le pueda dar, ¿verdad? O que comúnmente le dan, no, sino la aplicación que es correcta, la que sí tiene que ver con el contexto. Entonces, entender la Biblia en su contexto nos va a permitir poder aplicarla de una manera correcta, de una manera real. Si ustedes empiezan en lo que yo estoy hablando a pensar en algunos textos y tienen alguna observación o quisieran comentar algo o tienen alguna duda, creo que sería bueno que lo pudieran mencionar porque eso podría enriquecer lo que hoy estamos hablando. Entonces, si alguien no hizo una observación correcta, pues normalmente su aplicación no va a ser correcta, ¿verdad? Como la observación que ustedes hicieron, ¿recuerdan de Apocalipsis 3:20? Hablamos, ¿no? Si aplicar eso para evangelizar era correcto y ustedes reconocieron al entender el texto que no era un texto Apocalipsis 3:20 que se tiene que aplicar en el evangelismo, aunque la gran mayoría de evangélicos lo aplican ahí. Ustedes entendieron que no, que tiene otros principios, ¿verdad? Como el arrepentimiento, como el volver a tener comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, el entender el pasaje en su contexto nos ayuda a dar una correcta aplicación. Paso número 2, midamos la anchura del río que hay que cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre las situaciones bíblicas y las nuestras? ¿Cuáles son? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, después de haber estudiado esta situación, poder llevarlo a nuestra situación y ver, bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Verdad? Les daba el ejemplo de la iglesia en Jerusalén. O sea, hay una gran diferencia entre la iglesia en Jerusalén y nuestra iglesia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia también entre la cultura, si vamos a estudiar los elementos de Corinto con nosotros, ¿verdad? Las relaciones entre los esclavos y los amos y nosotros, perdón, hay diferencias. Hay una gran diferencia. Entonces nosotros tenemos que ver, esto es distinto. Esto, algo que necesitamos entender, hay partes de la Biblia que no aplican, que no hay forma de que nosotros las podamos calzar a nuestro presente. ¿Por qué? Porque son situaciones, como les digo, particulares y únicas, que se vivieron, que se pasaron, que se tuvieron en esa época y que definitivamente hay una diferencia entre nosotros, ¿verdad? Un ejemplo, volvamos al ejemplo clásico tal vez de lavado de los pies. Hay una gran diferencia entre nosotros. Culturalmente para nosotros eso no es un acto de servicio, no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestras prácticas o costumbres. Bíblicamente era una costumbre para todos, no era un acto simbólico de Cristo, no era algo que solo Jesús hizo, sino hay una diferencia cultural entre ellos y nosotros. ¿Verdad? O sea,
Tenemos que aplicar el lavamiento de pies a nuestra iglesia, a nuestro presente. Hay iglesias que para ellos son un sacramento el lavado de los pies. Hay iglesias que lo ven como una, porque Jesús dijo, si no se lavan los pies unos a otros, no podrán ser de los míos o algo así, no recuerdo exactamente, pero Jesús dice esas palabras. Entonces ellos lo toman como un mandato, como un sacramento, y por eso el lavamiento de los pies es parte de sus prácticas. Pero nosotros nunca lo hemos hecho, por lo menos como algo oficial. ¿Verdad? Como una práctica en nuestra iglesia. Hay una diferencia cultural, entonces nosotros tenemos que medir ese río y ya estamos en la capacidad de hacerlo. Ya sabemos la anchura, ya vemos las diferencias, ¿verdad? Las diferencias culturales, las diferencias idiomáticas, las diferencias que existen aún en el clima, la geografía, entre ellos y nosotros. Y cómo cosas no van a aplicar. Lo del velo, otro ejemplo. Para algunos es algo reglamentario, es un sacramento, es una ley. Pero cuando nosotros hacemos un estudio profundo, ¿verdad? De lo que era el velo en la época bíblica, lo que era el velo en la época del Nuevo Testamento, y nosotros vemos una gran diferencia cultural y entendemos las razones, ¿verdad? Por los cuales ellos la tomaban y hacia dónde iba dirigido. Entonces, eso nos permite no caer en qué, en herejías o en prácticas que son bíblicas, pero que no son aplicables a nuestro día a día, a nuestro presente. Que sí la Biblia dice, ¿verdad? Que la mujer debe de llevar el velo. Lo dice, o sea, letra muerta lo dice. Pero cuando entendemos, medimos la anchura y no, eso no aplica a nosotros hoy en día. Podríamos extraer un principio, sí, podríamos buscar un principio, sí, pero hay una diferencia entre ellos y nosotros. No podemos tomarlo todo de una manera literal. ¿Por qué? Porque para eso estamos haciendo estos estudios. Pero sí, obviamente, hay principios y es lo que vamos a ver. Crucemos el puente de los principios, hagamos una lista de los principios teológicos que transmite el pasaje. En Filipenses 4:13 dice, el discípulo puede aprender a estar contento, ¿verdad? En una serie de circunstancias difíciles por medio de Cristo que lo fortalece. Eso es un principio. Hay un principio de contentamiento en la escasez y en el sufrimiento. Si se dan cuenta, ese es el contexto, ¿verdad? No es vas a ganar las clases porque Cristo te fortalece, no. Si no estudiaste, no vas a ganar, ¿verdad? Vas a ganar el partido, porque Cristo te fortalece, vas a terminar la carrera de la media maratón o la maratón porque Cristo te fortalece. No, o sea, ese no es el principio. El principio es que en Cristo el discípulo puede estar contento aún en medio de circunstancias difíciles por medio de Cristo que le fortalece. O quizás puedes expresarlo desde otro punto de vista. Cristo dará poder a los creyentes para que estén contentos en una serie de circunstancias difíciles, como consecuencia de seguirle fielmente. Aquí no vemos como, por lo menos en el pasaje, ¿no? Que es el pasaje que estamos revisando, que la ausencia del sufrimiento o quitar la dificultad es la meta primaria. ¿Verdad? Aunque es lo que le pedimos a Dios cuando estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo, ¿qué le pedimos a Dios? Dios, sácame de este sufrimiento. Esa es normalmente nuestra oración. Pedirle a Dios que nos saque de este sufrimiento, que limpie nuestra enfermedad o nuestro dolor. Ay, y no es que esté mal, porque la Biblia nos enseña también a pedirle a Dios, pero si vemos este pasaje, ese pasaje también nos enseña a pedirle a Dios fortaleza en el sufrimiento.
Dios, mientras tú decides que este sufrimiento yo lo voy a llevar, esta circunstancia yo la voy a enfrentar, te pido que me fortalezcas. Y Cristo va a dar poder a los creyentes para que estén contentos, ¿sí? En una serie de circunstancias difíciles. Entonces vemos que la ausencia del sufrimiento, que es lo que obviamente todo humano y todos nosotros deseamos, no es el fin primario, sino la fortaleza. Por lo menos es lo que en el contexto de este pasaje no lo muestra. Entonces ya podemos sacar principios, ¿verdad? Regresando a los textos que hemos hablado, el lavamiento de los pies. Conocemos cuando estudiamos el pasaje, cuando estudiamos el contexto, nos damos cuenta que era una práctica común en la Palestina del tiempo de Jesús. Era una práctica que hacían los esclavos. Si alguien tenía un esclavo, pues el esclavo lavaba los pies de los personas de la casa. Si habían varios esclavos o varios sirvientes, el de menor rango era el que lo hacía, ¿verdad? Pero era una práctica común. Pero si no había esclavos, pues cada quien se lavaba sus piecitos, y dejaba sus sandalias afuera y pues ya entraba al hogar y ya se sentaba al suelo o a la mesa. Entonces, ¿cuál es el principio cuando Jesús dice, hagan esto, ¿verdad? Si no se lavan los pies. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es el principio que sacamos? ¿Qué creen ustedes? En este caso del lavamiento de los pies, ¿cuál puede ser los principios que podemos sacar para nosotros hoy en día? Es el hecho de que Jesús estaba enseñándole a los discípulos, pues él siendo Dios, el hecho de servir, el hecho Ah, de ser muy humilde, ¿no? Y servir a los demás. ujú, correcto. El servicio, ¿ah? El servicio. Es importante. Entonces está enseñando a servirnos unos a otros. Entonces un hermano que llega a una reunión de hermanos y se sienta a que le sirvan y no tiene una actitud de servicio, no tiene una actitud de ayudar. Tal vez él no es el anfitrión, pero no tiene una actitud de ayudar, no tiene una actitud de te ayudo a colocar, a lavar los platos, a limpiar antes de irme, poder atender, como que fuera el anfitrión, como que fuera un siervo, ¿ah? Entonces, tal vez no está aplicando lo que Jesús está enseñando y solo se sienta a que le sirvan y a que lo atiendan, ¿ah? Entonces, bueno, para hablar del servicio podría ser esta una muy buena escritura que nos puede enseñar a cuán importante es servirnos unos a otros, ¿verdad? A ser humildes y poder servirnos unos a otros. Entonces hay principios que están ahí que cuando ya entendimos el texto, ya comprendimos lo que dice, bueno, hoy leía yo el Salmo 119, versículo 32 que decía, algo así como amo tu palabra ensancha mi corazón, porque estaba leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Yo dije, ¿qué significará eso, no? Ensancha mi corazón, ¿verdad? Se oye muy bonito, ¿no? Ensancha mi corazón, ¿qué será? ¿Verdad? No muy saludable, digo yo, ¿verdad? Porque un corazón más grande no es bueno. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Entonces empecé a investigar, empecé a leer en otras versiones, no fui al hebreo, pero sí fui a varias versiones. Y varias versiones, sobre todo versiones que son más, literales, pero también la NTV, que es una buena paráfrasis, decía, ensancha mi entendimiento. Ah. Entonces ya entiendo de una manera diferente. Ok, ya ahora comprendí el texto, ya comprendí. Entonces, si ustedes leen el Salmo 119, les animo a que ustedes lo lean. Siempre nos enfocamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente, porque es el tema del Salmo. Pero cuando lo leen, dense en cuenta que es una oración, es una conversación con Dios. Está hablando a Dios de tú a tú. Tu palabra dice, no dice la palabra, no dice tu palabra. Todo está hablando con el Señor.
Entonces yo muchas veces he usado el Salmo como una oración, ¿verdad? Me arrodillo y agarro el Salmo 119 y oro cada uno de los versículos, porque es una oración cuando lo lees. Entonces cuando yo veo eso, bueno, entiendo ahora que pues es una súplica porque está hablando con Dios y le pide a Dios y le dice a Dios que su palabra en- ensancha o agrandece o agranda su entendimiento. Entonces yo, bueno, voy a Dios y ¿cómo lo aplico a mi vida? Primero, pues puedo aplicarlo como una oración. Señor, yo te pido que me des más entendimiento. Quiero comprender tu palabra, ¿verdad? Quiero comprender tu palabra, quiero entender tu palabra, ¿va? ¿Cómo puedo hacerlo? A través de leer más, de estudiar, y si voy leyendo en el contexto, de memorizar. Entonces, puedo sacar tantos principios que aplican a mi vida el día de hoy. ¿Ok? Entonces es muy importante. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cuando hacen el estudio, ya tienen su idea central, traten de pensar en algún, uno, dos, tres o los principios que ustedes logran sacar de ahí, ¿verdad? Los valores, no sé cómo los quieran llamar, pero son como principios, ¿verdad? Que son verdades que se aplican en esa época, pero se aplican en esta época y se aplicará en una próxima época. Entonces, son principios que tienen valor eterno. Por eso dice ahí, hay que sacar el principio teológico, ¿verdad? Teológico tiene que ver con ese diálogo con Dios, ¿verdad? O sea, cómo Dios los ve. Son principios que Dios ha diseñado y que Dios ha dejado en su santa palabra. ¿Cómo los aplico a mi vida? Entonces tengo que sacar esos principios y ahí es donde yo voy a poder tener esas aplicaciones. Número 4. Ahora entendamos el texto en nuestro contexto. ¿Cómo deberíamos hoy aplicar los principios teológicos en sus vidas? Este paso consta de varios subpasos. Uno, observemos el modo en que los principios del texto se dirigen a la situación de los receptores. Entonces vemos el principio, ¿verdad? Esos principios que ya sacamos, vemos cómo se aplicaron en la vida de los receptores, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicaron en ellos, ¿verdad? En el caso del lavamiento de los pies, ese servicio, Jesús que quería que se sirvieran unos a otros, ¿verdad? Que tuvieran ese servicio unos a otros, ¿verdad? Entonces se aplicaba de esa manera. ¿Verdad? En el caso de Filipenses 4:13, ¿cómo se aplicaba? Se aplicaba ese ánimo que Pablo daba a la iglesia de que en los momentos difíciles, pues Dios los iba a fortalecer. Y Pablo es el ejemplo mismo de la aplicación del principio, ¿verdad? De buscar en Cristo la fortaleza en el sufrimiento. Entonces podemos ver cómo se aplica en ellos. Luego buscamos una situación paralela en un contexto contemporáneo, ¿va? Entonces, un ejemplo, regresando a la escritura, en una situación contemporánea, pensemos en un jugador, en un estudiante y en una madre soltera. El jugador quiere ganar el partido, el estudiante quiere ganar el examen, pero la madre soltera quiere salir adelante en la situación difícil que está viviendo con su hijo o con sus hijos, donde no tiene suficiente para ellos. ¿En cuál de los tres se aplica mejor el texto? ¿En cuál de los tres creen ustedes? El de la En el de la madre madre soltera. soltera. En el de la madre soltera. Entonces buscamos una situación paralela, contemporánea a nosotros, donde podemos ver, sí, la madre soltera no está presa, la madre soltera no es misionera tal vez, la madre soltera no está privada de su libertad ni amenazada de muerte, pero la madre soltera sí está viviendo en escasez igual que Pablo. Entonces ella necesita de esa fortaleza. Entonces encuentro en una situación actual un punto donde aplica esa escritura, donde realmente aplica. Y eso nos ayuda a que, ¿verdad? No le queramos calzar el versículo a todos, ¿verdad?
O sea, el zapato no le queda, pero ahí se lo metemos a la fuerza, con calzador, ¿verdad? Aunque le queden así los dedos. No, no, tiene que quedar cabal, no jalado, no empujado. O sea, por eso tenemos que tener esa meditación, ese pensamiento, profundizar más si tenemos dudas, en qué aplica y en qué no aplica, ¿verdad? Para poder encontrar un paralelo a una situación contemporánea, un contexto contemporáneo en el cual yo puedo encontrar ese pasaje. Y finalmente, pues eso nos ayuda a hacer aplicaciones específicas, ya poder tener aplicaciones específicas, perdón, y es donde puedo usar estas dos palabras que son muy importantes, que son debo o debemos, ¿sí? Debo o debemos. Entonces, cuando encuentro, ¿no? Regresando al mismo pasaje de Filipenses 4:13, ¿cuál es el debo, verdad? El debo es si yo estoy pasando hoy un tiempo de bonanza, de prosperidad económica, ¿verdad? Y yo pues debo de estar contento, debo de estar agradecido, ¿verdad? Debo de disfrutarlo porque Dios me lo ha dado. Pero si estoy pasando también un momento de escasez, un momento de dificultad, ¿verdad? De sufrimiento, debo de buscar en el Señor la fortaleza. Debo de venir y entender que en Cristo todo lo puedo y no me debo de desanimar. Yo debo de saber que voy a salir de esta, que yo voy a salir de esta no por lo que yo soy, no porque soy pilas o inteligente, sino porque tengo a Cristo que me fortalece. Entonces debo de venir y confiar en el Señor y volverme a Dios, porque Él me va a fortalecer en lo que paso esta situación y esta circunstancia. Puede ser un debemos, ¿verdad? Tal vez algo que aplica a nuestra iglesia, debemos servirnos unos a otros, un ejemplo, debemos de tener una actitud de servicio unos a otros, revisando el tema del lavamiento de los pies, ¿verdad? Debemos ser generosos y regresamos al ejemplo donde todos los hermanos vendían todo, no es algo que vamos a hacer nosotros, pero sí podemos sacar el principio de la generosidad, de dar con dolor, ¿verdad? Con sacrificio, con fe. Entonces debemos de dar con generosidad. Otro principio, el de confianza. Ellos llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, dice la escritura. Hoy, hermanos, no confían en la iglesia, no confían en el liderazgo, no confían en la administración de la iglesia y por esa falta de confianza no dan. ¿Verdad? Y se llenan la boca de decir, no, es que yo no confío, es que yo no estoy de acuerdo en cómo llevan las finanzas, pero vemos que estos hermanos confiaban en los apóstoles. Entonces el principio que hoy debemos de es que si yo voy a dar, lo voy a dar confiando en que quienes los van a administrar, Dios se va a encargar y Dios lo va a distribuir y Dios va a ayudarles. Entonces podemos encontrar principios que se llevan a nuestra vida. Los vamos a entender cómo, los vamos a poder llevar como a través de haber hecho ese estudio que previamente hicimos. ¿Ok? Bueno, esto es lo que hoy les quería compartir. ¿Cuál es la última tarea? La última tarea que ustedes tienen que hacer es sacar los principios de su texto, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios y cuáles son los debemos o los deberes? ¿Va? Entonces, en un Word, un documento, ustedes ponen, mi texto es Filipenses tal, ¿verdad? Los principios, obviamente, para ahora, pues para el hoy, los principios son uno, 2, 3. Y las aplicaciones son debemos o debe, ¿va? Debemos o debe. Entonces, esa es la tarea, la última tarea. Algunos están atrasados con las tareas. Vamos a dar 2 semanas más para poder terminar todas las tareas. Yo voy a revisar ahorita cómo estamos en los espacios, si me falta poner algún espacio
ya sea de lectura o de tarea, pero tenemos 2 semanas para completarla. Yo les pido que se esfuercen de verdad en hacer la tarea, porque esa práctica, esos pasos que ustedes van dando, les va a servir en todo lo que hagan en cuanto a su estudio personal o cuando tienen la oportunidad o tienen el privilegio de poder hacerlo. Yo tuve la oportunidad de predicar el día de ayer en la iglesia y poder poner en práctica lo que hemos estudiado acá, poder hacer todas mis lecturas, poder hacer toda mi observación, me permite poder llevar, ¿verdad? Y entender el texto y poder enseñarlo correctamente y poder aplicarlo, pues, en nuestro contexto actual. Así que yo les animo, creo que nos ayuda, nos sirve, si tienen dudas, me preguntan, pero vale la pena. Aún si no has hecho nada de tareas, tienes 2 semanas. 2 semanas creo que es un tiempo suficiente para poder ponerte al día. Si avanzas un poquito cada día, no va a haber ningún problema para poder terminar las tareas. Amén. Bueno, Amén. eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Si no, damos por concluida la clase. Perfecto. Entonces Gracias, vamos a, Pablo. con gusto, hermanos, que estén muy bien y estamos en contacto. Se cuidan mucho. En Gracias, dos Pablo. semanas Una linda comenzamos Buenas el nuevo noche. noches. curso. Ya en estos días Gracias, voy a darles la hermanos. información. Se Ok. Una cuidan linda mucho. noche. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, Paulo. Feliz noche. Feliz noche, hermanos.